Precisamente sobre las decisiones del presidente estadounidense se ha hablado hoy en Oviedo, ha sido en una jornada en el RIDEA, donde también se ha analizado la victoria en Hungría del conservador Péter Magyar y la encrucijada actual de la Unión Europea. Max Álvarez. Sí, estamos aquí donde se ha hecho balance de la construcción de la Unión Europea y también de los 40 años que lleva España dentro de esa construcción, que ha supuesto el mayor periodo de paz dentro del continente, y también de la imposición del diálogo para resolver problemas. Algo también que se ha hecho aquí hoy es analizar esos retos de presente y futuro, por ejemplo, con personas como las que tenemos entre nosotros, con Gustavo Palomares. Gustavo, muy buenas tardes. ¿Qué valoración hace del reto, de esa derrota de Orbán en Hungría? Hombre, yo creo que cualquier situación que suponga incrementar los impulsos europeístas y también restarle fuerzas probablemente al único aliado dentro de los 27 estados, claramente antieuropeísta, y único aliado, pues en este momento, del actor que ha provocado la guerra en el propio continente, que es Putin. El que Orbán no vuelva a estar como uno de los estados del Consejo Europeo, pues yo creo que es importante. Y sobre todo en este momento de dificultad, en donde la unidad debe primar dentro de los estados de la Unión. ¿Ha llegado la hora de tener un ejército europeo? Yo creo que es inevitable. Lo del ejército europeo es un déficit en el ámbito de la política pública de defensa que los europeos tenían pendiente, pues me atrevería a decir, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Los europeos no podemos depender de qué tipo de administración haya en la Casa Blanca, ni tampoco podemos dejar en manos ajenas a las propias manos europeas la seguridad colectiva de nuestro continente. Luego, por lo tanto, inevitablemente los europeos debemos afrontar, como afrontamos otros gastos dentro de la política pública, el hecho que tengamos una seguridad y una defensa común. Por último, muy rápido, ¿cómo valora ese anuncio de Trump de eliminar todos los barcos y las lanchas que quieran sortear el estrecho de Hormuz? Yo creo que es absolutamente anacrónico. Y además no creo, como no cree gran parte de la opinión pública, que Trump pueda llevar efectivamente a efecto una operación de estas características, que tendría un efecto boomerang. ¿Por qué? Porque va a elevar los precios del petróleo y va a subir sin duda el coste de la vida y va a tener una repercusión en todas las sociedades de Occidente, pero principalmente los Estados Unidos, que es el sustrato electoral que debe cuidar el presidente Trump. Gracias.